La estabilidad mental a través de la dieta. Toda esta conversación sobre la conexión insidiosa entre el gluten y los trastornos psicológicos comunes sin duda suscita preguntas sobre el papel que desempeña esta proteína en casi cualquier afección que involucra la mente, desde la afección psiquiátrica más común en Estados Unidos, es decir, la ansiedad, la cual afecta aproximadamente a 40 millones de adultos, hasta padecimientos complejos como la esquizofrenia y el trastorno bipolar. ¿Qué tiene que decir la ciencia sobre el vínculo entre el gluten y las enfermedades mentales más desconcertantes, como la esquizofrenia y los trastornos bipolares? Estas son afecciones complejas en las que influyen factores tanto genéticos como ambientales, pero muchos estudios demuestran que una gran cantidad de gente con estos diagnósticos también tiene una cierta intolerancia al gluten. Si además tiene antecedentes de celiaquía, corre más riesgo de desarrollar estos trastornos psiquiátricos que el resto de las personas. Es más, ahora hay evidencia documentada de que las madres con intolerancia al gluten tienen hijos con un riesgo casi 50% mayor de desarrollar esquizofrenia en la edad adulta. Este estudio, publicado en 2012 en la American Journal of Psychiatry, se añade al corpus reciente de evidencia que demuestra que muchas enfermedades que se desarrollan en la edad adulta se originan antes o poco después del nacimiento. Sus autores, provenientes del Hospital Johns Hopkins y del Instituto Karolinska de Suecia, una de las universidades médicas más grandes y prestigiosas de Europa, lo ponen en palabras precisas. El estilo de vida y los genes no son los únicos factores que determinan el riesgo de padecer una enfermedad, y los factores y la exposición antes, durante y después del nacimiento puede servir para preprogramar buena parte de nuestra vida adulta. Nuestro estudio es un ejemplo ilustrativo que sugiere que una sensibilidad alimenticia antes del nacimiento podría catalizar el desarrollo de la esquizofrenia o de un padecimiento similar 25 años después. Si te preguntas cómo lograron establecer esta conexión, basta con echar un vistazo a los detalles de sus análisis, los cuales implicaban el estudio de los historiales de nacimiento y las muestras de sangre neonatal de niños nacidos en Suecia entre 1975 y 1985. Alrededor de 211 de los 764 niños examinados desarrollaron trastornos mentales en años posteriores que se caracterizaban por un desequilibrio significativo de su personalidad y por una pérdida de contacto con la realidad. El equipo midió los niveles de anticuerpos IgC contra la leche y el trigo en muestras de sangre para determinar que los niños nacidos de madres con niveles anormales de anticuerpos contra el gluten, la proteína del trigo, tenían casi 50% más probabilidades de desarrollar esquizofrenia en la edad adulta que los niños que nacían de madres con niveles normales de anticuerpos contra el gluten. Esta asociación se mantuvo aún después de que los científicos descartaron otros factores que se sabe que aumentan el riesgo de desarrollar esquizofrenia, como la edad de la madre durante el embarazo, si el niño nació por vía vaginal o por cesárea. Por mucho, los factores genéticos y los impactos ambientales en el útero tienen mucho mayor peso en el riesgo de desarrollar esquizofrenia que los factores ambientales que se presentan en la vida. Los niños nacidos de madres con niveles anormales de anticuerpos contra la proteína de la leche no parecían tener mayor riesgo de desarrollar trastornos psiquiátricos. Los autores agregaron una nota histórica fascinante. No fue sino hasta la Segunda Guerra Mundial que surgió la sospecha de que había una conexión entre los trastornos psiquiátricos y la sensibilidad a la comida materna. El doctor F. Curtis Dohan, del ejército estadounidense, fue uno de los primeros científicos en notar el vínculo entre la escasez alimenticia de la Europa de la posguerra y, en consecuencia, la falta de trigo en la dieta, y una reducción considerable de las hospitalizaciones por esquizofrenia. Aunque la mera observación no pudo comprobar dicha asociación en ese momento, desde entonces nos hemos beneficiado de estudios de larga duración y de las tecnologías modernas para verificar las evidencias en contra del gluten. La importancia de la programación prenatal se ha convertido en un extenso campo de estudio durante las últimas décadas y ha crecido aún más gracias a las nuevas formas de aproximarse, como a las experiencias de vida programan a los bebés para una serie de problemas de salud. Esta creciente área de estudio incluso cuenta con un centro gravitacional distinguido llamado la Sociedad Internacional para los Orígenes de la Salud y la Enfermedad durante el Desarrollo. Investigadores de todo el mundo siguen documentando la compleja relación entre los entornos prenatales
y la exposición y el desarrollo posterior de enfermedades, desde trastornos mentales hasta cardiopatías y diabetes. En un artículo de 2015 sobre programación prenatal de enfermedades mentales, los autores afirman que el útero puede ser tan importante como el hogar. En esta cita le rinde homenaje al epidemiólogo británico David J. Barker, quien en 1990 introdujo el concepto de que el útero puede ser más importante que el hogar. También hay estudios que han hallado que una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas, como la que delinearé en el capítulo 7, puede mejorar los síntomas no solo de la depresión, sino también de la esquizofrenia. Una mujer cuyo caso ha sido registrado en la literatura médica, conocida por las iniciales CD, experimentó una rescisión de los síntomas de esquizofrenia cuando adoptó una dieta libre de gluten y baja en carbohidratos. La primera vez que se le diagnosticó este trastorno psiquiátrico fue cuando tenía 17 años de edad y experimentó paranoia, habla desordenada y alucinaciones diarias a lo largo de su vida. Antes de adoptar una dieta baja en carbohidratos, a los 70 años, había sido hospitalizada muchas veces por intento de suicidio y por un aumento de síntomas psicóticos. Los medicamentos no lograban atenuar sus síntomas. Durante la primera semana de la nueva dieta, CD afirmó sentirse mejor y tener más energía. Al cabo de 3 semanas ya no escuchaba voces ni veía esqueletos. ¿Remedio para dolor de cabeza? No me imagino cómo sería vivir con dolor de cabeza constante, pero he tratado a muchos pacientes que cargan con el peso de este tipo de sufrimiento a lo largo de su vida. Veamos, por ejemplo, en el caso de un hombre de 66 años, a quien examiné por primera vez en enero de 2012 y a quien llamaremos Cliff. Cliff llevaba 30 años soportando la misma cefalea continua y es digno de una medalla de oro por haber intentado extinguir el dolor por todos los medios. Entre ellos se incluía una gran cantidad de medicamentos, desde los diseñados para las migrañas, como el sumatriptan, hasta analgésicos narcóticos, como la hidrocona, las cuales le fueron prescritos por los mejores especialistas en cefalias y jaquecas sin resultado alguno. Además de que no eran efectivos, descubrió que muchos de esos fármacos lo abotargaban de manera significativa. Aunque Cliff mencionó que creía que sus cefalias se relacionaban con la alimentación, no podía afirmar que siempre fuera así. Nada en su historial médico me saltó a la vista, pero cuando discutimos su historial familiar, me dijo que su hermana también padecía cefalias continuas e intolerancias alimenticias significativas. Este dato me motivó para indagar más. Supe entonces que Cliff llevaba 22 años padeciendo rigidez muscular y que su hermana tenía un anticuerpo específico relacionado con la intolerancia al gluten que también se asocia con lo que se denomina síndrome de la persona rígida. Cuando examiné los análisis de sangre de Cliff, me llamaron la atención varias cosas. Era altamente reactivo a 11 proteínas vinculadas con el gluten. Al igual que su hermana, mostraba una reacción fuerte a los anticuerpos asociados con el síndrome de persona rígida. También me di cuenta de que era bastante intolerante a la leche de vaca, así que, como a la mayoría de mis pacientes, le receté un régimen dietético que restringía el gluten y los lácteos. 3 meses después, me compartió que no había necesitado usar hidrocona durante todo un mes y que en la escala del 1 al 10, su peor dolor de cabeza era de un nivel 5 bastante manejable, más que de un enloquecedor 9. Lo mejor de todo es que sus cefalias ya no duraban todo el día, sino solo de 3 a 4 horas. Aunque no se había curado del todo, su alivio era sustancial y para él muy gratificante. De hecho, está tan complacido por el resultado que me permite usar su fotografía cuando presento su caso, ahora publicado, a los profesionales de salud. Muchos otros pacientes atravesaron la puerta de mi consultorio y salieron sin dolor, gracias a la adopción de una dieta libre de gluten. Una mujer con experiencias similares había visitado a incontables médicos. Probó de todo tipo de medicamentos y se sometió a resonancias cerebrales de alta tecnología. Nada le funcionó hasta que me conoció y la sometí a una prueba de sensibilidad al gluten y, oh sorpresa, identificamos al malhechor y su cura. Las cefalias son una de las afecciones más comunes y en especial las migrañas son la tercera afección más prevalente en el mundo. Solo en Estados Unidos, más de 39 millones de hombres y mujeres y niños sufren migrañas y muchos millones más padecen cefalias crónicas. Lo más curioso es que la medicina del siglo XXI sigue concentrándose en el tratamiento de los síntomas de un problema que es completamente prevenible. Si sufres dolores de cabeza crónicos, ¿por qué no intentas llevar una dieta libre de gluten? ¿Acaso tienes algo que perder? Breve vistazo a las jaquecas. Para propósitos de esta discusión,
incluyó todos los tipos de cefalias en una categoría, así que, ya sea que sean dolores de tensión, cefalia en racimos, cefalia sinusal o una simple y sencilla migraña, en su mayoría me refiero a las cefalias como una canasta colectiva de padecimientos que comparten la misma característica: dolor de cabeza debido a los cambios físicos y bioquímicos en el cerebro. Para que conste, las migrañas tienden a ser el tipo de cefalia más doloroso y suelen ir acompañadas de náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz. Sin embargo, la cefalia es cefalia y si la padeces, tu principal prioridad será encontrar una solución. No obstante, de vez en vez me referiré en específico a las migrañas. Hay un sinfín de cosas que pueden detonar la cefalia, desde una noche de mal sueño o cambios en el clima hasta la presencia de sustancias químicas en los alimentos, la sinusitis, un golpe de cabeza, un tumor cerebral o una borrachera. La bioquímica exacta de las cefalias, en particular de las migrañas, está bajo constante escrutinio científico. Sabemos que hay mucho más sobre ellas hoy en día que antes y, para quienes las padecen y no pueden identificar la razón, ni mucho menos la solución, apuesto que 9 de cada 10 veces el motivo será una intolerancia al gluten no diagnosticada. En 2012, un equipo de investigadores del Centro Médico de la Universidad de Columbia en Nueva York concluyó un estudio de un año que documentó cefalias crónicas en un grupo de individuos en el que el 56% de las personas era intolerante al gluten y 30% padecía enfermedad celíaca. Quienes padecían intolerancia al gluten no habían obtenido positivo en las pruebas de celiaquía, pero tenían síntomas cuando consumían alimentos con trigo. De nueva cuenta, tengas o no tengas síntomas de sensibilidad al gluten, debes dar por sentado que este ingrediente te hace daño. También descubrieron que 23% de quienes tenían enfermedad intestinal inflamatoria padecían cefalias crónicas. Cuando los investigadores dilucidaron la prevalencia de migrañas, descubrieron que el porcentaje de quienes las padecían entre los celíacos, 21%, y entre quienes tenían la enfermedad intestinal inflamatoria, 14%, era mucho mayor que del grupo de control, 6%. Cuando se les pidió que explicaran la conexión, la investigadora en jefe, la doctora Alexandra Dimitrova, aludió al perpetrador máximo, la inflamación. En palabras de Dimitrova, es posible que los pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria muestren una respuesta inflamatoria generalizada, lo cual puede ser similar a pacientes celíacos, en los cuales todo el cuerpo, incluido el cerebro, se ve afectado por la inflamación. La otra posibilidad es que hay anticuerpos en la celiaquía que pueden atacar a las neuronas y las membranas que recubren el sistema nervioso y que de algún modo causan las cefalias. Lo que sabemos sin lugar a dudas es que entre ellos hay una mayor prevalencia de cefalias de cualquier tipo, incluida la migraña, en comparación con los controles sanos. Luego agrega que muchos de sus pacientes afirman tener mejorías sustanciales en términos de la frecuencia y la gravedad de sus cefalias una vez que adoptan una dieta sin gluten. En el caso de algunos, las cefalias se desvanecen por completo. El doctor Marios Hadvasiliu, a quien ya he citado en este libro, ha realizado investigaciones extensas sobre las cefalias y la intolerancia al gluten. Entre sus estudios más impresionantes están las resonancias cerebrales que muestran cambios profundos en la materia blanca de pacientes con cefalia e intolerancia al gluten. Las anormalidades son indicativas del proceso inflamatorio. La mayoría de estos pacientes era resistente a los tratamientos farmacológicos tradicionales. Sin embargo, una vez que adoptaron una dieta sin gluten, experimentaron alivio de los síntomas. El doctor Alessio Fasano, el jefe del Centro de Investigación sobre Celiaquía en el Hospital General de Massachusetts, es un gastroenterólogo pediatra de renombre mundial y líder en la investigación de la intolerancia al gluten. También he citado su obra en capítulos anteriores de este libro, cuando lo conocí en un congreso nacional sobre el tema, en el que ambos participamos como ponentes. Me dijo que para él no era ninguna novedad que los pacientes intolerantes al gluten, incluyendo los celíacos, sufrieran cefalias frecuentes. Ambos consideramos que era una lástima que este tipo de cefalia detonada por el gluten fuera tan poco entendida por el público general. Tiene una solución muy sencilla, pero aún así, pocos de quienes la padecen saben que son intolerantes al gluten. Cuando un equipo de investigadores italianos realizó un ensayo experimental para eliminar el gluten en 88 niños con enfermedad celíaca y cefalias crónicas, hallaron que 77.3% de ellos experimentaban mejorías significativas en el dolor, mientras que 27.3% de los que mejoraron dejaron de tener dolores de cabeza al seguir la dieta libre de gluten. Este estudio también descubrió
que 5% de los niños con dolores de cabeza a quienes no se les había diagnosticado celiaquía en realidad sí la padecían. Este porcentaje fue mucho mayor que en el que sí habían documentado los investigadores en la población general de niños estudiados, que era de 0.6%. Por lo tanto, el riesgo entre los celíacos de padecer cefalias aumentó 833%. En nuestra área geográfica, una alta prevalencia de cefalias en pacientes con celiaquía y viceversa, con un efecto benéfico provocado por una dieta libre de gluten. Se aconseja hacer análisis diagnósticos de enfermedad celíaca en pacientes con cefalia. La prevalencia de migrañas entre la población pediátrica va en aumento. Previo al inicio de la pubertad, la migraña afecta a niños y a niñas por igual. Después de eso, las mujeres sobrepasan a los hombres en una proporción de 3-1. Los niños con migrañas tienen de 50 a 75% de riesgo de seguirla sufriendo en la edad adulta, y esta enfermedad se hereda en 80% de los casos. Las migrañas infantiles representan la tercera mayor causa de ausentismo escolar. ¿Es coincidencia que tantos de estos niños con cefalia crónica también padezcan una intolerancia fuerte al gluten? ¿Es fortuito que eliminar el gluten de la dieta haya desvanecido los dolores de cabeza como por arte de magia? No y no. Por desgracia, muchos niños que sufren cefalias crónicas nunca se someten a una prueba de sensibilidad al gluten y en vez de eso se les recetan medicamentos fuertes. El enfoque tradicional al tratamiento de las cefalias en niños incluye el uso de antiinflamatorios no esteroideos, componentes con ácido satilicílico, triptanos, alcaloides del grupo ergolina y antieméticos. Para prevenir las cefalias, algunos de los fármacos utilizados incluyen antidepresivos tricíclicos, diversos anticonvulsivos, incluyendo el ácido valproico, y en fechas más recientes, topiramano, bloqueadores de la serotonina, beta bloqueadores de canales de calcio y antiinflamatorios no esteroideos. El topiramano, que suele usarse para tratar la epilepsia, conlleva efectos secundarios terribles que alarmarían a cualquier padre y que son angustiantes para los niños. Entre ellos está la pérdida de peso, la anorexia, el dolor abdominal, la dificultad para concentrarse, la sedación y la parestesia, que es la sensación de adormecimiento de una extremidad. No sé tú, pero yo no querría que mi hijo padeciera estos efectos secundarios, aun si fueran temporales, con tal de manejar un dolor de cabeza que no tiene nada que ver con aquello para lo cual fue diseñado el medicamento. En los últimos años han surgido numerosos estudios que demuestran que en gran medida los anticonvulsivos no alivian las cefalias en los niños más que un placebo. De hecho, los líderes en la investigación sobre cefalias insisten en que se realicen más estudios en niños, puesto que hay pocos fármacos que hayan demostrado ser efectivos y seguros. Por desgracia, enfocarse en los medicamentos más que en las elecciones alimenticias y en los suplementos nutricionales nos impide abordar la causa subyacente del dolor de cabeza.